Gabriel González Molina, qué lujo, qué gusto tener al Muchas especialista, gracias a ti. al analista, comunicólogo, especialista en análisis de la sociedad, de la opinión pública, Gabriel González Molina, quien hace 20 años, creo que 23, introdujo el concepto de switchers al análisis de los procesos electorales en México. Switchers, los quienes cambian de elección tras elección, los que no son un voto duro, los que pueden cambiar su punto de vista y su voto. Y lo invitamos hoy porque estás publicando Switchers S2, el segmento. Libro actualísimo, empezó a circular hace unas semanas. Exacto. Y hoy estás aquí. Antes que nada, qué gusto verte, Gabriel. Muchas gracias, Ciro. Antes que nada, déjame decirte mi solidaridad contigo porque hoy se cumplen 335 días de ese terrible atentado que tú sufriste y que en mucho sufrimos todos, quienes te conocemos, quienes te admiramos, te queremos, compartimos las aulas contigo y creemos mucho en tu testimonio y en tu vocación periodística que tanto nos ayuda. Entonces, antes que nada, muchas gracias, mi solidaridad Gabriel. contigo. Mira, Ciro, este libro yo lo escribí porque considero que es muy importante que la población y sobre todo los líderes de México conozcan un dato, y así abre el libro, el dato. Y el dato es la diferencia entre aprobar y votar. Mira, tenemos nosotros 5 años ya con un presidente que tiene una de las más altas tasas o niveles de aprobación. Esto que te voy a decir se basa en más de 180 estudios realizados en los últimos 5 años. El libro Switchers. El libro Switchers. Es el segmento. Y hay un dato muy fuerte, muy fuerte. Mira, haciendo un promedio de lo que va del año, el presidente López Obrador tiene una aprobación del 62%. Sin lugar a dudas, a esas alturas de cualquier gobierno de los más recientes, es el más alto, 62%. Sí, bueno, en las mediciones de ustedes. Promedio de todo el año. Hay unas que lo marcan un poquito arriba, un poquito abajo, pero lo que yo te quisiera destacar es esto. Hay una diferencia muy grande entre aprobar y votar, y te lo voy a decir así. ¿Qué es aprobar? Yo tengo, por ejemplo, amigos que son casados y les digo, oye, ¿tú aprobarías de tu esposa? Y la mayoría me dicen, sí, apruebo, ¿no? Y cuando les pregunto, oye, ¿y si tú tuvieras la posibilidad o si te tocara casarte 10 veces? De esas 10 veces, ¿cuántas veces de esas 10 te casarías con la misma? Y ahí es donde veo que el porcentaje se cae. Sucede lo mismo con las preguntas. Yo, como tú sabes, fundé la División América Latina de la organización Gallup en Estados Unidos. ¿Cómo no? He hecho más de 5,000 estudios en 30 años de estar trabajando en eso. Tú me hiciste favor precisamente en febrero del 2000 de presentar mi primer libro donde se hablaba de la polarización y de los switchers. Sí. Y yo te quiero decir esto, ¿no? El doctor George Gallup hace casi 100 años, 1932, configuró esta pregunta de si las elecciones fueran hoy, ¿por qué partido o candidato votaría usted? Y en Gallup yo en los 90 comencé a ver que había un segmento que estaba creciendo y que nos dificultaba mucho leer al mercado, que eran los indecisos. Y lo leíste mejor que nadie en la elección, ¿verdad?, del 2000. Mejor exactamente. Que nadie. Y luego crece más y más, y en México las encuestadoras, yo no tengo nada en contra de alguna en especial, pero sí veo que si ellas fueran miembros de la Asociación de Estados Unidos de encuestadoras, ya tendrían problemas graves. Sí, para seguir difundiendo. Permíteme interrumpirte ahí porque tenemos que hacer una pausa y al regresar platicamos largo con Gabriel González Molina. Un lujo que estés hoy con nosotros. Muchas gracias. Y entramos en materia, en el libro que empezó a circular hace unos días en plataformas digitales. En plataformas digitales. México 2023, casi 2024. Switchers para la elección que vamos a tener el próximo año. Volvemos. Vamos conversando con Gabriel González Molina sobre su libro, reciente aparición. Por lo pronto solo está en las tiendas digitales. Switchers S2, el segmento de la orfandad. Entre el resentimiento y salir adelante, electores para ganar en 2024. ¿Quién y cómo, de acuerdo con este análisis,
Gabriel puede ganar la elección del Mira, próximo yo año. pienso que ¿Nos concentramos en la presidencial o vamos también a Congreso? No, claro. Yo creo que este libro te presenta 3 descubrimientos importantes. El primero es lo que llamo el dato. Y el dato es la diferencia entre aprobar y votar. Entonces te decía yo que el doctor George Gallup hace casi 100 años en la organización Gallup inventó esta pregunta de si las elecciones fueran hoy, ¿por qué partido votaría usted? Y el problema ahí es que con el tiempo creció el número de personas que no te quieren decir, que las encuestadoras dicen son indecisos. Ya cuando alcanzan niveles de 20, 30% y la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 2, 3%, las encuestas se vuelven más parte del problema que de la solución. Sí. Entonces yo comencé a investigar qué es lo que pasaba con esas personas. Y lo que yo aprendí, y eso viene de la economía, en la economía hay una rama que se llama Revealed Preferences, que te dice, no le creas tanto a lo que la persona te dice como su opinión, sino crea lo que hace, su comportamiento. Entonces yo creé una pregunta que está patentada, que te dice, Ciro, si las elecciones fueran hoy y tuvieras no 1, sino 10 votos, ¿cuántos de estos 10 votos le darías a tal y tal y tal y tal? Y 2 cosas pasan como resultado de esta pregunta. No hay indecisos porque la gente reporta, pero más importante, la persona proyecta un comportamiento, ya no es una opinión. Y ahí el resultado, y es el dato más importante de este libro, es que el presidente tiene solo el 42%. Es decir, aprobación 62%, votación 42%. Efectiva. Si tú, por ejemplo, ves las encuestas para la presidencia o para las gubernaturas, se sigue repitiendo ese dato de los 40. El viernes, por ejemplo, el líder de Moreno decía, mira, somos el más alto, sí, pero la buena noticia es que está en 40, la mala es que es su tope. Lo que yo veo de diferencia en esta elección comparada con las otras 2 con la de hace es el 6 porcentaje años. De personas que ya decidieron. En el 2012, el 60%, sí. En 2011, o a un año de la elección, solamente el 40% había decidido, el 60% no. En 2017, 50% había decidido y el 50% no. 2023, en este momento es más del 80% quienes ya decidieron. ¿Ya 80%? Más de 80%. Explícalo, Gabriel. Está polarizado, está polarizado. Ahora, y ese 80 es, según dices tú, está 42-38, ajá, 42 por continuismo, 38 por cambio. Habría que ver cómo, o sea, 42% están con el presidente. Sí. Y ese 42 se divide en 2 segmentos. Hay quienes están absolutamente convencidos, es como el voto duro, súper duro, que es 21%, y hay un 21% que son switchers, es decir, no le dan 10 votos, sino le dan 9 u 8, y son 21%, juntos suman 42. Cuando tú ves el porcentaje de los aspirantes a la presidencia o a gubernaturas, rondea alrededor de ese 40 y tantos por ciento. Pero el 58% no está con el presidente. Y es una cifra que se ha mantenido históricamente muy estable. O sea que, en pocas palabras, a lo mejor... Nada más déjame hacer un paréntesis. Dices que 80% de quienes van o vamos a votar en 6 meses, 7 meses, y yo creo que ya sabemos por quién, sí, absolutamente. 80% ya sabemos por quién vamos a votar. Sí. Y de ese total, 42%. No, del 100%. Del 100%. El 100% son 2 preguntas. Una es, de los 10 votos que yo te doy, no 1, sino 10, ¿cuántos de estos 10 le darías tú al presidente o a su partido? 42% te dan 10 o casi 10. Es el voto duro. Pero el 58% también se compone de 2 segmentos. Hay un 33% que está abiertamente en contra del presidente, abiertamente en contra. Y por eso se llama el libro S2, porque hay 35% que yo les llamo el S2, y que están muy alejados del presidente, pero no totalmente alejados, no están totalmente en contra. ¿Podrían votar por Claudia Sheinbaum o no? Ese segmento es quien va a definir quién es el próximo presidente, y son 35%. Y entonces, para terminar con este primer dato, esta cifra es muy estable porque en el libro viene la trayectoria de esos números
Y por eso te decía que el libro en mucho es qué es lo que no va a cambiar de aquí al 2 de junio. Lo que yo creo que no va a cambiar es que esas proporciones, los polos a favor o en contra del presidente, ya no van a cambiar. Lo cual quiere decir que esta campaña que viene no es acerca de ganar adeptos, no es acerca de convencer, es acerca de fortalecer posiciones ya tomadas por los electores. No vas a acabar convenciendo a nadie. Ahora, el otro reto que tienes es que si mi hipótesis es correcta, que Claudia está en su tope, es la mala noticia. La buena es que está arriba varios puntos, la muchos. Buena para ella. Para ella. La mala es que ya no va a crecer. No va a crecer. Entonces se vuelve una pregunta interesante: ¿por quién se va a decantar el otro 58%? Ya oíste a Samuel García, pues claramente pues va por la sí. estrategia clásica de arranco tercero, fíjate, voy antes que nada por el segundo. En mi visión, por ejemplo, la posibilidad de que Marcelo hubiera sido el candidato del Movimiento Ciudadano, la pregunta a quién le quitaba, abiertamente le quitaba a Claudia. Pero ya no lo va a hacer. Ya no lo va a hacer. Entonces, en una carrera de 2 se complica la cuestión para Claudia, en una carrera de 3. Ahora, la gran pregunta también: ¿qué posibilidades tiene este señor de convertirse en el nuevo Bronco? Porque Bronco también comenzó con una alta expectativa y acabó diciendo 4%. Entonces, la gran pregunta, y es lo que yo creo que la gente no sabe, es que el mercado está tan polarizado ya a un año antes de la elección, que hay muy poco espacio para que tú ganes adeptos. La gente está decantada a favor o en contra del presidente. ¿Eso lo estudias aparte o lo concluyes a partir de qué mediciones, Gabriel? Son 180 estudios desde 2018 para acá, y esos porcentajes no han cambiado. O sea que llevamos 5 años creyendo que el presidente tiene la mayoría en su bolsa. No es cierto. Ese 42 llegó a 46 hace un año. El Estado de México, el resultado fue para nosotros una gran sorpresa. Pese a todo lo que invirtió el proyecto morenista 4T, y acabaron ganando por 7 puntos. Por 7 puntos, así es. Y porque no estuvo también Juan Cepeda, porque en 2017 Juan Cepeda a quien le quitó. Sí. Ahora, ¿y viste cómo les fue en Coahuila? Los aplastaron por 40 puntos. La pregunta ya técnica muy importante es: ¿cuáles van a ser las participaciones de Samuel, Claudia y Xóchitl en el S2? S2 va a ser quien va a definir quién es el próximo presidente. S2 son los que todavía pueden cambiar. Todavía pueden cambiar. Están alejados del presidente, pero todavía pueden decantarse. Ahora, el segundo descubrimiento de este libro es quiénes lo conforman ese segmento de S2 y cuál es su narrativa, cuáles son sus temas. Yo te puedo decir que la narrativa del presidente ha sido muy exitosa. Yo realmente creo, en mi generación, es la persona que más sabe ejercer el poder. Digo, yo recuerdo cuando éramos jóvenes Carlos Salinas, pero de nuestra generación... Nos tocó todavía Echeverría, López Portillo. Pero bueno, entonces, lo que prende a su segmento de leales y al S1 es el resentimiento. La narrativa del presidente se reduce, desafortunadamente, se reduce a que él habla de resentimientos. Y eso es muy importante, porque yo veo a la oposición. Ahorita hablabas con Alito o con el señor Marco. Si tú les preguntaras por qué ganó el presidente, a lo mejor no te sabrían decir, porque todavía viven antes. No sé. El presidente... Bueno, a ver, yo tengo ahí una duda, pero tenemos que hacer un corte. Al regresar continuamos y concluimos esta conversación con Gabriel González Molina. Nos dicen que mucha gente preguntando dónde consiguen switchers S2, el segmento de la orfandad. Y concluimos esta conversación con Gabriel González Molina, con el especialista en opinión pública, en análisis análisis de la sociedad mexicana, especialmente en procesos electorales. Además, pues con mucho acierto. Elección tras elección lo vemos, y acaba de ponerse en circulación el libro Switchers S2, el segmento de la orfandad, entre el resentimiento y salir adelante, electores para ganar en 2024. Nos preguntan que dónde
se puede conseguir el libro. No está físicamente, no está en las librerías, no está en Gandhi, no está en Sanborns, en el sótano, pero ¿dónde se puede adquirir, Gabriel? Está en Amazon. Es que las distribuidoras del libro me decían que físicamente iba a estar hasta febrero. Y hay mucha gente que está interesada en esto. Yo veía un lector. Fíjate que este libro ve al mercado desde la óptica de la demanda. Está en Amazon. Si ahora entro en Amazon y lo compro, ¿Perdón? lo puedo. Si en este momento entro a Amazon, entras y bajas, está en Kindle. Sí. El otro día veía yo un lector del libro se mandó a hacer una camisa que dice yo soy S2. Igual como yo soy 132, yo soy S2. Porque este libro ve al mercado desde la óptica de la demanda, porque estamos obsesionados con los candidatos, la oferta. No, hay que verlo desde la demanda. Y lo que caracteriza al S2, ahorita que platícanos un poquito de quién es el S2. ¿Quién es el S2? Las variables sociodemográficas de edad, sexo, socioeconómicos, no nos ayudan mucho. Lo que te puedo decir es que sí hay una gran división, el norte y el sur. El norte del país es S2 total, es anti-AMLO, pero absolutamente. Sí, está más cargado. Sonora es anti-AMLO. Ese 58% crece Sí. mucho. El norte es todo lo que está arriba, de Querétaro para arriba. De Aguascalientes para arriba. Ajá, de Aguascalientes para arriba. El sur está absolutamente cargado a favor. Y mi hipótesis es que el S2 y el occidente del país van a definir quién es el el centro y el occidente. Centro y occidente. Lo demás está definido. ¿Estás seguro que sí. Sonora, Baja California realmente, son...? A lo mejor habrá una ciudad o un estado que sean como los outliers, pero ahora, lo interesante para mí, ya para terminar, es qué es lo que quiere, cuáles son las necesidades del S2. Y lo que creo yo que va a ser muy importante para esta campaña es que, y eso es particularmente importante para los líderes de los partidos, es que yo los veo a veces como si no hubiera pasado el tren, de verdad, Morena. ¿A quién te refieres? ¿A Alejandro Moreno? Alejandro Moreno, Marco Cortés. todos los que están, siguen pensando en una campaña tradicional de las mejores propuestas, las mejores, y realmente en el libro que introdujimos hace 23 años se planteaba los tipos de polarización. Me acuerdo. Que tú me dijiste, a lo mejor en 10 años, a lo mejor ya no se habla de esto, pero estamos en 23 años y es cuando más polarizado está. Pero lo que va a marcar a esta contienda es lo que tú intuitivamente descubriste cuando, no sé cómo, pero es tu talento periodista. En el 2012 vino el fenómeno de Yo Soy 132 y se volvió un fenómeno que le dio la vuelta a las preferencias en ese momento de los candidatos presidenciales. Bueno, a ese fenómeno lo hemos denominado, tú hiciste el favor de presentar el libro de mi hijo José Ignacio, sí. antropólogo, se llamó Yo Soy 132, una polarización estética. Eso es lo que va, yo creo que a definir la narrativa de las campañas exitosas en el 2024. No van a ser acerca de propuestas ni de personajes, sino van a ser acerca de lo que más sentir sublime o vulgar, entre el resentimiento y salir adelante. El resentimiento, por un lado, es acerca de todo lo que me hace sentir mal, víctima. Pero fíjate que los dos son mientos. Resentimiento se combate con arrepentimiento. Dentro del S2 hay muchas personas que dicen yo voté por López Obrador, pero ya no ¿Muchas? más. Sí, o sea, el 35% del S2 está alejado del presidente. Entonces, yo no veo a los candidatos o a los líderes realmente conectando con el mercado tal y como lo es. Tú viste a Xóchitl subir y yo en mis mediciones veo cuando habla de la narrativa del S2 sube. Cuando comienza a aparecer con los líderes tradicionales, baja. Entonces, yo creo que en mucho, para concluir, lo que no va a cambiar en el 2024, ¿qué es lo que no va a cambiar? Que el segmento S2, que vale 35%, es quien va a definir la elección y se va a debatir muchísimo en términos de una narrativa que va entre el resentimiento y salir adelante. Manuel. Entonces, ¿quiénes son, Gabriel, ese 35%? ¿Lo podemos poner en edades? ¿Lo podemos poner más que en segmentos, sobre todo en edades? Sí, fíjate que hay pocas diferencias realmente significativas en términos de sexo, edad, socioeconómico, pero yo sí veo un porcentaje
más alto de jóvenes en el S2. Por edad, yo te podría decir que quienes están más alto de edad están más en el segmento leal y S1, o sea, el 42% que están a favor del presidente. Y repito, lo que vamos a ver es una campaña muy especial en términos de que ya no es convencer, ya no hay nada para convencer, o sea, hay muy poquitos que se van a convencer y no van a ser quienes van a definir. Esto es acerca de cómo puedes articular la narrativa de un segmento que lleva 5 años en la orfandad, sin ser representado por nadie. Espérame, ¿quién? Espero que no esté hablando alguien. No, pues cuélgale, o contéstale para que, ya no sé qué para que podamos seguir, ¿no? Ya no sé qué hacer. Perdón, Gabriel. Es que ¿Qué va a decir? Yo no soy switcher. Oye, A ver, entonces, ¿tiene sentido entonces? S2. Porque algo de lo que defiende mucho pues el equipo de Xóchitl, que no Xóchitl, es me alejo de los partidos porque me restan, y yo escucho luego mucho eso en las calles. Está muy bien, pero no nos gusta que sea cerca de la gente del PRI, del PAN y del PRI. Entonces, ¿tienen razón esos tan criticados? Sí, los electores del S2 me han dicho, mira, antes se devaluaba el peso, antes se devaluaba ahora se devaluó el trabajo, el valor del trabajo. Entonces, ahí tienes a un segmento que se ve a sí mismo como emprendedor, dueño de un pequeño negocio, gente que sale en la mañana y dice, yo me la voy a rifar el día de hoy. Mi capital, mi único capital, es mi trabajo. Y llevan 6 años en donde realmente pues no han escuchado nada acerca de su narrativa. Cuando Xóchitl comienza a hablar de eso, sube. No es Xóchitl. Xóchitl ha estado muchos años y no ha sido realmente relevante para ese segmento. No. Pero lo que realmente prende al segmento es cuando comienza a hablar de ese valor del mexicano. Del éxito de la emprendedora, de la vendedora. Lo que ha sufrido. De gelatinas, lo que tanto le critican los morenos. Que estudiando, trabajando, con su se puede uno licenciatura superar, en ingeniería, aspiracional, avanza, salir y que adelante. que es salir adelante. Sí. De ahí el título del libro, ¿no? Switchers, S2, el segmento de la orfandad, entre el resentimiento y salir adelante. Yo veo Pues mucho lo que la veremos, campaña de Morena va a seguir usando el resentimiento, pero entre más se clave ahí, menos atractivo va a ser para el El S2. resentimiento es, tú te apropiaste de algo que era mío, yo como sea te lo Y eres voy a ir víctima. quitando. Ajá. Y en aquella frase extraordinaria de la película de Que Viva México, reciente, de Luis Sí, Estrada, claro. tu desgracia es mi Es mi felicidad. felicidad. Felicidades. Sí, tu desgracia es mi felicidad. Que a ti te vaya bien, a mí me hace feliz. Perfecto. Eso es lo que quiero. Pues suerte y felicidades. Muy certero en el 2000 con tu análisis, en el 2006 ni se diga, en el 2012. En el 18 no estaba tan complicada. En el 2012 nuestro margen de error fue 0.25%, o sea, un cuarto de un 1%, y en 2018 1.9%. Exitosísimo, y el trabajo de ustedes, tu trabajo, Gabriel González Molina, el 18 nos los brincamos porque estaba cantado, Ya estaba ¿no? cantado. Ya a esta altura estaba cantado, pero bueno, tú dices, nada más para concluir, ¿qué porcentaje del electorado estaría ya definido por Morena, Claudia Sheinbaum, López Obrador, continuidad? Así, Sí. 42%. 42, y ese, tú dices, es tope. Es tope. Es tope. ¿Y qué puede hacer Claudia Sheinbaum? Ah, Resignarse con ese 42%. Vamos a entrar a niveles de participación. Un nivel de participación, yo he modelado esto, Sí. al 50% gana Morena, al 65% pierde Morena. 65%. Con o sin Samuel. Entonces, bueno, son interrogantes. Ahí nos veremos. Nos vemos antes de la elección. Seguramente. Le damos una revisada a esto. Y felicidades, siempre lo hemos dicho, un lujo tenerte aquí, Gabriel Muchas González gracias, Molina. Serafín. Y en Amazon se está vendiendo ya por lo pronto Switchers S2, el segmento de la orfandad, entre el resentimiento y salir adelante. Qué gusto, Gabriel. Gracias. Nos vemos Ciro. febrero, Y toda mi marzo. solidaridad, Febrero, porque marzo. cuando te ofenden a ti, Gracias. me ofenden a mí y a muchos No, mexicanos. muchas gracias. Febrero, marzo, nos vemos Perfecto, por acá. aquí nos vemos. Le damos una revisada a Una esto. revisada a esto. Gracias a Gabriel González Molina. Gabriel, gracias. Bueno, Gracias. vamos rápido hasta